Bienvenidos, bienvenidas a otro programa más de La Náusea TV. Yo soy Camilo González y esta noche nos acompaña Héctor Oz, Arsinoe Orihuela y Rafael de la Garza. Vamos a hablar sobre democracia. La palabra ampliamente difundida, con muchos matices. Hay que entenderla ahora en nuestro contexto para poder discutir sobre qué podemos hacer y qué podemos hacer. Pero antes de llegar a eso, pues quisiera poner la pregunta sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo vamos a entender en esta ocasión la democracia y qué herramientas vamos a utilizar para poder analizar la situación? Me gustaría que empezáramos contigo, Héctor. Gracias, Camilo. ¿Qué tal? Arsinoe, Rafa, un saludo. Un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. Digamos, es un tema evidentemente complejo, tiene muchas aristas a partir de las cuales se puede empezar a discutir el concepto. Yo lo que quisiera, para no consumir mucho tiempo, dar un breve repaso, digamos, muy somero sobre lo que se dice actualmente, sobre todo en términos de la academia. Lo que se analiza en términos académicos sobre la democracia son básicamente dos cuestiones. La primera es que la forma de democracia liberal representativa está completamente rebasada y deslegitimada. Eso lo podemos ver, digamos, en términos incluso de encuestas, como estas muy famosas de Latinobarómetro y demás, que muestran una completa descomposición de eso que se entiende como democracia electoral. Y la otra que ha cobrado relevancia en los últimos años también desde la academia es la cuestión esta del populismo, entendiendo el populismo como una nueva forma de política, una forma distinta de hacer la política, que no recurre directamente a las instituciones liberales, precisamente porque hay una crisis de representación. Entonces, yo no quisiera, pues es imposible recorrer 2000 años de historia de democracia en unos cuantos minutos. Yo quisiera abocarme simple y sencillamente a los últimos desarrollos en este sentido y comentar algunas cuestiones generales. Digamos, creo que a partir de ese diagnóstico que comentaba yo, que se hace desde la academia mainstream, el punto o es insuficiente hasta cierto punto, porque parte de un concepto que yo considero erróneo de lo que es la democracia, es decir, digamos, desde los cursos de ciencia política básicos, incluso de filosofía política clásica, se nos dice que la democracia es una forma de gobierno, un sistema político, un régimen, una manera de organizar, digamos, un aparato de Estado. Entonces yo creo que desde ahí partimos de una concepción errónea si queremos pretender que la democracia es a priori algo, ¿sí? Yo creo que más bien, y aquí acudo un poco a la perspectiva que ha planteado un filósofo como Enrique Dussel, la democracia no es tanto una forma de gobierno, sino es una forma de legitimación, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, los distintos procesos democráticos que puedan ser entendidos, ya sea a través de la cuestión meramente electoral o que se desenvuelve por otra forma, pues precisamente es los que llenan de contenido a eso que entendemos abstractamente como democracia. Pero no existe una democracia como tal, en algo concreto, es decir, la democracia, insisto, no es una forma de gobierno que si nos vamos a la filosofía política clásica, pues incluso no era la forma de gobierno preferida por los clásicos, ¿sí? Pero yo insistiría en eso, la democracia es más bien una forma de legitimación. Ahora, si me conceden esta interpretación de la democracia como algo que legitima un proceso de participación política, pues lo importante es precisamente qué es lo que se está legitimando y cómo se está legitimando esa cuestión. Y aquí podemos discutir, digamos, las distintas vertientes de lo que es la democracia en términos de una democracia estrictamente electoral, una democracia representativa, pues precisamente que si nos damos cuenta es profundamente despolitizante, ¿sí? O sea, cuando entendemos que la democracia es el término clave, si ustedes quieren, de la teoría política moderna, pues la realidad es que la teoría democrática actual, la democracia electoral, esta democracia representativa, lo que termina haciendo es despolitizar en el sentido de que solamente participamos una vez cada cierto tiempo en el proceso electoral. Ahora, el caso contrario tendría que ver con una participación más activa de la población, llámesele pueblo, llámesele socialdemocracia, digo, podemos ahí hacer un análisis más completo que requeriría otro tipo de tratamiento sobre cuáles son las otras variantes de la democracia que no son estrictamente electorales, pero que llenan de un contenido distinto a eso que se va a legitimar. Pero bueno, yo por ahí dejaría para empezar. Camilo, gracias. Muchas gracias, Héctor. Arsinoe, ¿con qué planteamiento de democracia te gustaría analizar No, esta noche? hay coincidencias y afinidades, y como todas las categorías de análisis del léxico, que componen el léxico de la política, la democracia es un concepto cuyo significado es objeto de disputa. Y básicamente porque se trata de uno de esos términos que forma parte del sentido común de la política y que irónicamente llegó a ser tan común que muchas veces acaba enlodada o sirviendo
de adorno a sus principales verdugos. Yo sostengo que la democracia es plebeya o no es. Y esto es lo primero que quiero destacar. No hay que dejarse engañar por los falsos profetas. E infelizmente, los menos afectos a la democracia genuina son los que más pronuncian en vano su nombre. Acá el propósito, yo arguiría, es tratar de identificar el elemento constitutivo, muchas veces inescrutable, como los caminos del Señor, de todas las modalidades de participación que son catalogadas como democracia. Y en ese sentido quiero empezar por señalar todo aquello que no es democracia y que el uso corriente del concepto nos llevó a confundirlo o mezclarlo con otras categorías o instancias. La democracia no es sinónimo de elecciones, como ya adelantó mi compañero, o bien las elecciones no presuponen per se la democracia. Parece está un poco necio e inútil hacer tal aclaración en nuestro país, que es el país del fraude electoral. Pero es impresionante la cantidad de gente, entre los que desfilan politólogos y opinólogos, que meten las manos al fuego por esta falsa premisa, a veces condenándose a la autoinmolación. La primera condición de democracia es la correspondencia de los resultados de una elección y la voluntad general. Si no hay tal correspondencia, no hay tal democracia. O sea, la compra de voto, el dedazo, el apagón, el tamal, el acarreo, el mapacheo, el carrusel, todas son formas de rasurar el contenido democrático de una elección. Es un verdadero cochinero. De hecho, México es probablemente el único país en el mundo que tiene un glosario de trampas, tranzas electorales, ¿no? Y después viene el Latinobarómetro a decirnos, a encuestarnos y a preguntarnos si somos afectos o no a la democracia, y evidentemente el resultado es negativo. Punto número 2, la democracia no es multipartidismo. Estados Unidos o México tienen múltiples partidos. En el caso estadounidense, 2 notoriamente hegemónicos, y sin embargo las plataformas de esos partidos representan los intereses del 1% de la población, es decir, ese 1% tiene 2 partidos y el 99% ninguno. Así que otro requisito de democracia es la representación de ese 99%. Sin tal representación no hay democracia tampoco. Porque, insisto, la democracia o es de las mayorías o no es. Punto número 3, la democracia no es separación de poderes. Si los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, están coludidos para proteger los intereses de una oligarquía, en el caso mexicano criminal, y perseguir a sangre y fuego a las mayorías, como lo hicieron durante el último par de decenios, entonces allí no hay democracia. Otro requisito de democracia es el control, la fiscalización y la influencia ciudadana sobre esos poderes. Y para empezar, el Poder Judicial es impermeable al mandato de la población civil, nadie vota jueces o magistrados. Entonces, democracia no es separación y sí distribución del poder en la toma de decisiones, de tal modo que la voluntad de las mayorías prevalezca. Y punto número 4, la democracia no es un orden de cosas consumado, que es más o menos lo que explicó el compañero Héctor. Es apenas una posibilidad de cualquier sociedad humana o política. Y esto me lleva a la definición que quiero proponer. La democracia es un valor, ¿sí? Como la justicia o la libertad o la tolerancia. Por eso siempre digo que la democracia es para las elecciones, lo que la justicia es para el Estado de Derecho. Es decir, nunca un hecho consumado, sino siempre apenas una posibilidad o un ideal al que se aspira. Así que ni el Estado es un Estado de Derecho a priori, ni el ejercicio electoral es democrático solo por el decreto enunciativo de sus organizadores. Y ya para cerrar mi intervención, acudo a la definición que propone el filósofo Jacques Rancière. Dice él, la democracia sería de este modo, lo ingobernable mismo en su manifestación, es decir, la acción igualitaria que desordena el reparto jerárquico de lugares, roles sociales y funciones, abriendo el campo de lo posible y ampliando las definiciones de la vida común. Es decir, en síntesis, es la irrupción de lo público colectivo en cualquier ámbito de la vida social que desafía las jerarquías. Es decir, irrupción de lo público colectivo y el desafío a las jerarquías, y no ese bodrio minimalista puramente procedimental que nos venden los falsos profetas. Rafael, ¿qué piensas? Gracias. Sí, creo que hay algunos elementos aquí. Como todos sabemos, digamos, la definición mínima es el poder del pueblo,
¿sí? La democracia como un medio para básicamente que el pueblo pueda legitimar las decisiones que toma en comunidad. Esto es muy importante. Entonces, la democracia es un medio, no es un fin por sí mismo. Esto es importante decirlo porque Estados Unidos ha iniciado guerras precisamente en nombre de la democracia. ¿Sí? Pero aquí lo vemos que en realidad lo están usando como un fin, como algo no sagrado que hay que defender, etcétera. Y esto es básicamente, ¿sí? Una idea que trata básicamente de justificar, ¿sí? Una medida de fuerza. Entonces, en primer lugar, lo que hay que mencionar entonces con respecto a esto es quién es el pueblo, porque no, pues el pueblo somos todos. No, yo aquí utilizaría una definición de Gramsci que es, no, el pueblo es la gente oprimida, son los pobres, son las grandes mayorías, como decía Arsi Noé. No Carlos Slim y Bayeres, pues no, o sea, no les quitamos humanidad, aunque a veces parezca que no son humanos, no, sí lo son, pero la democracia es un mecanismo para empoderar al pueblo, ¿sí? Y esto es fundamental no olvidarlo. Claro que los detractores de la democracia mencionan que el pueblo no está preparado, ¿sí? Pero yo prefiero que se equivoque el pueblo a que se equivoque un tecnócrata, que se equivoca normalmente porque tiene intereses muy definidos y muy claros. Entonces, bueno, no nos hagamos tontos. Si una persona que apenas sabe leer y escribir mantiene una familia, a su mamá, a su tía, con enorme esfuerzo, ¿cómo no vamos a pedirle la opinión a esa persona? Digo, debe tener, o sea, ¿cómo vamos a descartarla cuando está sobreviviendo en condiciones que la mayoría tal vez no podría sobrevivir? Habría que reconocerle esto, ¿verdad? Entonces, el pueblo son esas mayorías, son los oprimidos. Entonces, a partir de esto, no estoy diciendo que no se puede criticar la democracia, y esto es algo importante, porque en el momento en que nos metemos a discutir democracia, hay gente que dice, no, pero es que esto es intocable, no, pero el problema es que la democracia es básicamente un medio, ¿sí? Que se dan las sociedades, y si las sociedades cambian a través de la historia, la democracia también cambia, no es inmutable, y lo podemos ver comparando la democracia griega con la democracia moderna. Entonces, estos son los principios metodológicos para acercarnos a la democracia, ¿sí? Primero, claro que no es un tabú ni es un dogma, no, es un medio, ¿sí? Que utilizamos básicamente para lograr legitimidad en las decisiones comunes, ¿sí? Y por lo tanto se modifica a lo largo de la historia. Entonces es posible criticarla en el sentido de que, pues, de que esa democracia corresponda con la sociedad y con los intereses de la sociedad en un momento determinado. Esto es fundamental. Entonces, en ese sentido, lo primero que vemos es esto, ¿no? Históricamente la democracia surge como un argumento, una trampa del Estado liberal naciente en el siglo XIX para contener las revoluciones del 30, del 48, del 72, ¿sí? Pero era una democracia censitaria, solamente para algunas personas, las mujeres no votaban, etcétera, etcétera. Entonces esto se ha venido modificando, pero es una muestra de cómo en realidad la democracia responde a ciclos y a necesidades sociales. Esto es importante y yo lo quiero mencionar más allá de que efectivamente comparto la idea de que la democracia es un medio para el pueblo, pero para el pueblo oprimido, para los oprimidos, no para los poderosos, ¿no? Gracias Rafael, en este momento pues estamos en un ciclo, las elecciones de Estados Unidos, en Sudamérica también acaba de ganar en Bolivia el partido de izquierda, y bueno, México se enfrenta en el año siguiente a una elección compleja, ¿no? Yo creo que, bueno, la pregunta concreta con Estados Unidos, Arsi, Noé, Rafael, ¿no? Luego podemos tal vez ver la visión completa, pero ¿qué ocurrió ahora, no, Arsi, Noé? ¿Qué pasa en este proceso lento para elegir a un ganador que confunde a la sociedad y que hay muchas manifestaciones encontradas? ¿Cómo lo analizas? Bueno, apoyado en esa definición que expuse en la introducción y ya con un resultado difícilmente reversible en el horizonte, pues, habría que explicar por qué las elecciones en Estados Unidos son plutocráticas y por consiguiente no democráticas, o más bien, cómo las elecciones en ese país están diseñadas para restringir
domeñar o incluso abolir la democracia, o para gobernar eso que Rancière llama lo ingobernable, que es el campo de lo posible, y la expectativa de ampliación de lo público y lo común. Ahora, si bien existen múltiples partidos con o sin registro, con o sin representación, el sistema político de Estados Unidos es básicamente bipartidista. Y desde mediados del siglo XIX, los dos partidos han ganado todas las elecciones presidenciales. La característica sobresaliente de este bipartidismo es que las dos partes representan esencialmente lo mismo, como ya lo dije, el interés de una minoría plutocrática. Por eso el movimiento Ocupa Wall Street enarboló la consigna del 99% subrepresentado o sin representación. Y de hecho algo singular de Estados Unidos es que los grandes avances civilizatorios han sido una conquista de fuerzas e irrupciones extrapartidistas, es decir, desde la acción de los sindicatos hasta los movimientos sociales, por ejemplo, el de los derechos civiles o el de los derechos laborales, en el que, por cierto, el movimiento mexicoamericano, chicano, tuvo un rol destacadísimo. Ahora bien, no solo la oferta de los partidos es inherentemente antipopular, sino también las reglas y procedimientos que rigen las elecciones en ese país. Para empezar, el famoso colegio electoral, cuyo diseño original responde a un criterio inequívocamente antidemocrático, que era básicamente que el voto blanco y burgués prevaleciera. Y ese signo lo arrastra hasta el presente. Por eso el voto es indirecto y de hecho transita por intermediarios que son estos delegados que emiten el voto en el colegio electoral. Es casi como si emulara el modelo económico del intermediario. ¿Y qué demuestra, a mi juicio, la profunda desconfianza del gobierno gringo hacia sus propios ciudadanos, que intervienen en la política más como consumidores que como citoyen o ciudadano en toda la expresión de la palabra? Y si eso no es suficiente, otro elemento plutocrático de la elección es el financiamiento. En Estados Unidos existen dos modalidades de financiamiento de las campañas, el público y el privado. El tema es que son mutuamente excluyentes. Si el candidato o precandidato elige el público, renuncia al privado. Y ninguno de los dos partidos hegemónicos elige el público porque significa renunciar al privado, infinitamente más redituable porque ahí es donde intervienen las grandes concentraciones de dinero, las corporaciones y los hombres de negocios, ¿no? Que transfieren sumas absurdas, enormes de dinero a los partidos. Y naturalmente esto significa que la militancia de base de los partidos pierde la facultad de elegir a los candidatos, porque el criterio es qué candidato es más potable para el 1% que pone la feria. Follow the money, dicen los periodistas de investigación en Estados Unidos. También eso explica que en la última elección, y a pesar del tremendo apoyo y respaldo popular que tenía Bernie Sanders, al final acabar imponiéndose Joe Biden en la carrera por la candidatura. Entonces, después de pasar por todos los filtros antes mencionados, y claro, no mencioné la supresión masiva de votos por antecedentes penales, ni el derroche de dinero de los medios de comunicación para inducir el voto, eso que Chomsky llama la fabricación del consentimiento. Insisto, después de todo este rasurado, se le invita al público a que asista a las urnas y vote por alguna de las dos opciones que esta monstruosa maquinaria electoral engendró. A eso le llaman democracia, y que no es otra cosa que eso que algunos politólogos en Estados Unidos llaman el sistema de ratificación, es decir, ratifiquen las decisiones que ya fueron tomadas por otros, ¿no? Y esos otros pues son los dueños del dinero. Las elecciones en Estados Unidos son un proceso de ratificación de élites con la bendición del pueblo. Y bueno, ya para cerrar y documentar el optimismo, pues yo sí quiero alertar al público acerca del engañoso resultado de la última elección. El gran vencedor, a mi juicio, fue Donald Trump. Es decir, en el medio de un estallido social que él mismo propició, una crisis económica galopante y una pésima administración de la pandemia, pues el tipo consiguió 70 millones de votos, y ojo que todos esos son votos convencidos, mientras que la mitad de los 74 millones de votos de Joe Biden son votos de castigo contra Trump. Digamos, a mi juicio, la única posibilidad de que la democracia asome la nariz por algún lugar en Estados Unidos es que se incremente el horizonte de incidencia de la ciudadanía en las elecciones primarias, se acote el financiamiento de los actores privados, que se elimine el colegio electoral y que se forme un tercer partido que represente a los trabajadores y a las mayorías. Mientras eso no ocurra, seguirán los falsos profetas pronunciando en vano el nombre de la democracia.
Cualquier semejanza con nosotros es mera coincidencia, ¿verdad? Rafael, entonces, ¿quiénes son los grandes electores en la democracia si no es la gente? ¿Dónde se toman las decisiones? Sobre todo Estados Unidos, que es la gran democracia del planeta. ¿Cómo es posible que sea tan confuso su sistema? No es nada confuso. Si volvemos a la historia y al origen de la democracia moderna, que es la democracia liberal, representativa, ¿sí? Básicamente nos encontramos con un fenómeno bien interesante porque justo en el calor de la Revolución Francesa, el abate Sieyès plantea una idea que inmediatamente se contradice. Primero dice, ahora sí, el tercer estado, es decir, el pueblo, va a poder participar, va a poder votar, ¿no? Pero no necesariamente va a poder ser votado. Ojo, lo que se llama esta cuestión positiva y negativa del derecho. ¿Sí? Puede votar, pero no puede ser votado. Y el abate dice, necesitamos educar a la población para que entonces la población educada, ¿sí? Entonces sí ya pueda entonces tomar una decisión responsable. Y este es un detalle muy interesante, porque eso es básicamente los argumentos de esta, por ejemplo, lo que mencionaba Arsi, ¿no? De esta democracia indirecta, ¿no? Entonces, que no, pues, que el pueblo la va a regar, pues, imagínate, mejor vamos a darle a quienes saben, ¿no? Entonces, un detalle interesante de la democracia es que la democracia es un proceso que educa a las personas a participar en política y a tomar decisiones con otros. Pero si tú se lo impides, porque no sabe leer, porque no tiene propiedad, porque es mujer, porque es negro, porque es indígena, básicamente lo que estás haciendo no es tanto que no esté representado, que es lo más seguro, sino que además pues no participe, no sienta que es importante participar y vaya pasando de un analfabetismo político a una visión política que puede ser, si tú quieres, diferente a la de los demás o incluso conservadora, pero surgida de una reflexión personal y de su contexto y de su medio, ¿sí? Entonces la educación es básicamente educación ciudadana. Si tú evidentemente, claro, si tú no quieres que la ciudadanía, o mejor dicho, no quieres que ese 1% pierda el control sobre la representación, pues entonces restringes el voto, ¿sí? Ok, ya no lo puedo restringir, cosa que en Estados Unidos es alucinante porque pues luego sacan a mucha gente del padrón, los que están en la cárcel lo tienen recién salidos de la cárcel y no pueden votar. Si tú tienes 30 años trabajando, pero no tienes un green card, no puedes votar tampoco. Entonces te das cuenta, está muy restringido. Y de hecho, casi en todas las elecciones que yo conozca, más o menos un 60% del padrón que fueron a votar es como notición, pues. Porque en México tenemos 40%. ¿Por qué esto? Porque la gente no tiene interés por la política. No, porque sabe que no está decidiendo nada. Pues si no es tan tonta como para no darse cuenta, ¿sí? Y entonces aquí viene esta idea de modernidad de la representación. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, así lo acabo de decir en Estados Unidos, ¿sí? Lo podemos también ver en Chile, ¿sí? Ganas, pero no, en la derecha entonces dice que no, que en realidad es un fraude y que ellos van a salvar la democracia. En Chile, con todo este proceso, toda esta movilización, son los partidos los que tienen el sartén por el mango para nombrar a los representantes a la Asamblea Constituyente. Si no se organiza la población y saca candidatos, ¿sí? por grandes grupos y los puede registrar, los partidos van a establecer un filtro y van básicamente a controlar el proceso. Entonces, estas son cuestiones que nos sirven, ¿sí? De la manera en que nosotros concibamos la democracia, ¿sí? Vamos a poder entonces observar la realidad y darnos cuenta de los límites, pero también de las ventajas de la democracia, porque, insisto, no hay mejor forma de gobierno para educar al ciudadano que la democracia. Eso hay que reconocerlo. Gracias. Gracias, Rafael. Héctor, ¿las instituciones, será que en Latinoamérica son un poco más claras en sus reglas para elegir a sus candidatos, como vimos en México en 2018, ahora en Bolivia? ¿Será que Estados Unidos tiene instituciones complejas para mantener el control? ¿Qué opinión tienes? Sí, Camilo, gracias. Yo creo que precisamente esa es la parte que podríamos comentar, para ir cerrando esta mesa, la cuestión de la institucionalización, precisamente de todo eso que comentan
acertadamente los compañeros. Digo, yo quisiera retomar un poquito, antes de responder concretamente tu pregunta, de lo último que comenta Rafa. En ese sentido, yo insistiría que la política no es algo que esté determinado a priori, perdón, que la democracia no es algo que esté lleno de contenido a priori. Es decir, Rafa menciona pues, probablemente acertadamente que solamente en un modelo democrático se puede educar a la gente, pero lo decía yo en términos políticos, pero lo decía yo, lo que hace la democracia liberal, la democracia electoral es precisamente despolitizar y deseducar a la gente en términos políticos. Es decir, incentiva precisamente que la gente no se preocupe del asunto público. Y lo hace no por otra cuestión, sino simple y sencillamente porque, como bien decía Arsinue, pues la democracia es algo que está construido, o al menos la democracia electoral, pues está construida para pensar en el control político por parte de una minoría. Es decir, si pensamos en la democracia moderna en términos históricos, Rafa menciona la cuestión de la Revolución Francesa, pero quizá nos podríamos ir un siglo antes a la famosa Revolución Gloriosa, y es tan gloriosa porque precisamente lo que hace es encumbrar al capital dentro de esas instituciones democráticas. Entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta respecto a la cuestión de la institucionalización, yo insistía un poco la última sesión que tuvimos por acá, por estos medios, en la diferencia que hay en términos de la movilización y de la participación política. Se le quiere llamar democracia, se le quiere llamar multitud, se le quiere llamar populismo. Digo, al final de cuentas el término lo podemos discutir, pero yo creo que lo importante es precisamente que la participación política se dé por fuera de esas instituciones y que después el problema es cómo se institucionaliza. Pero si vemos estos niveles históricamente altos de participación, precisamente pensando un poco en lo que hablábamos la semana pasada, de los casos de Bolivia y de Chile, lo que tenemos es precisamente que ese movimiento se ve reflejado en las urnas solamente porque es un movimiento que lleva 10, 15 años en la calle, ¿sí? Y decíamos, hay protestas en Chile desde el 2006, están orientadas precisamente por condiciones que son materiales. Por cierto, hay para quienes insisten en la supremacía de lo discursivo y demás. No, o sea, la democracia se llena de contenido a partir de las condicionantes materiales que existen o de la falta de poder cumplir ciertas necesidades materiales. Entonces, en ese sentido, yo insistiría, para ir cerrando mi participación, Camilo, en que la democracia electoral, digo, es una parte importante. Yo ahí diferiría un poquito con Arsinue en no llamarle democracia o no reconocer que esa democracia ramplona y chafa como la que tenemos, pues no deja de serlo. Digo, es una forma de democracia, no es la mejor, no es la más participativa. Ese mito de la representación, pues en realidad sabemos cómo funciona, pero es necesaria esa participación institucional, y ahí es el otro aspecto donde a veces esa participación que se puede dar en las calles puede perder su vigencia o puede perder su poder constituyente, como lo mencionaba Arsinue. Pensemos muy claramente en lo que decía Rafa en el caso chileno. Si la gente deja de estar en las calles, ese proceso constituyente que apabullantemente derrotó o aprobó la convocatoria a escribir una nueva constitución, pues va a quedar muy probablemente en letra muerta, si no es acompañado de la movilización popular. La última reunión que tuvimos, Arsinue mencionaba la perspectiva de Rita Segato y de Sibeki. Ahora, podrá ser cierto que en las formas, en los momentos, pues la crítica era completamente inoportuna, pero no deja de tener cierta razón para el caso boliviano. Es decir, en el momento en el que el Estado se burocratiza y deja de haber esa participación popular, pues la gente dejó de participar efectivamente en el movimiento al socialismo, que se recupera después del golpe de Estado, pues porque era inefable. Pero bueno, y el caso de Estados Unidos, yo podría abonar muy poco en ese sentido, sino precisamente, como bien decía, si no, son 70 millones de personas. Aquí hacemos mucho ruido de los 30 millones de AMLO. Pues es más del doble, 70 millones de personas que votaron efectivamente convencidos por Trump, porque ni siquiera se discutían grandes cosas en términos de política, sino era un discurso, es una actitud, es una forma de hacer política que se vio respaldada masivamente, y las próximas elecciones en Estados Unidos van a tener condicionantes institucionales muy fuertes en ese sentido. Hay movimientos ahí de los distritos, famoso gerrymandering. Entonces, pues, insisto, la participación, la democracia tiene que estar en la calle, o poco podremos cambiar. Gracias, Héctor. Arsinue, un cierre, tu comentario final, por favor. Audio. Yo creo que habría que desbordar los límites del ejercicio electoral. La democracia electoral tiene limitaciones y alcances. En cierto sentido, lo que discurre allí es que la generalidad de la población le concede un mandato a una figura para que negocie con los poderes fácticos. Esencialmente es eso en la estructura de las democracias liberales. Yo creo que no lo podemos
abandonar. Es una trinchera, un espacio público que debemos desbordar. Y la apatía y el desinterés es justamente inducido por los medios de comunicación, ¿no? Insisto, lo que Chomsky llama la fabricación de consentimiento, justamente para domeñar o para minimizar el impacto de la movilización democrática en las instituciones. Yo cerraría con una definición en negativo de Chomsky, que dice que la democracia es una amenaza para cualquier sistema de poder. Y por eso vemos sistemáticamente en toda la región que hay estrategias, manuales, para tratar de reducir a su mínima expresión ese momento democrático. Por eso es importante desbordarlo, como nos mostró el caso boliviano, que combinó, como señala el compañero Héctor, la movilización, ¿no?, extrainstitucional y la participación activa en la política institucional, puntualmente las elecciones, y el resultado fue grato y positivo. Gracias, Arsinoe. Rafael, tu comentario. Bien, yo en la misma dirección. Creo que la democracia, si decimos que es un medio, en realidad, si es un instrumento, pues el asunto es quién lo usa, quién le da sentido a esto, ¿no? Yo creo que sí lo estamos viendo en Bolivia, lo vimos en Venezuela, también lo vemos. Es decir, si la gente sale a votar, si el pueblo sale a votar, es muy difícil que este 1% lo controle, va a tener que hacerlo por la violencia, ¿sí? Más en los tiempos que corren con el desgaste de la economía y el crecimiento de la marginación y de la pobreza. Pero el punto es no cargarle todo el peso a la democracia, ¿sí? La democracia es un momento importante de la política. Y insisto, y aquí es otra parte, cuando hablamos de educar, hablamos entonces de que la democracia no se circunscriba al nombramiento de una representación, sino que se abra el concepto y que sea un concepto que abarque pues, prácticamente todos los espacios de la vida social, el trabajo, la escuela, ¿sí? Los espacios públicos en donde las personas realmente que participan, ¿no?, puedan tomar decisiones en conjunto con otros. Y esto obviamente abona a una formación política, ¿no?, a un crecimiento en la política. Entonces la democracia ahí va a cobrar un sentido diferente. Entonces, no, es que solamente por medio de la elección, no, es solo un espacio del momento de la democracia que tendemos a priorizar porque esa es la versión de la democracia liberal hoy en crisis. Yo creo que tenemos que ampliarla, ¿sí? Creo que el movimiento feminista lo está haciendo básicamente en términos de ampliar los derechos y es por eso que, bueno, volvemos a citar a Rancière, la política la hace el pueblo, la hacen los oprimidos, la hacen los que están afuera de ese 10%. Y necesita, sin duda, de procesos de participación amplia para lograr consensar y para poder ampliar el poder de la democracia y que no solamente sirva para nombrar representantes. Eso sería por mi parte, Carlos. Gracias, Rafael. Adelante, Héctor, tu comentario, por favor. Sí, Camilo, yo cerraría igual en el sentido de que los compañeros, un par de comentarios muy breves. Como dice Rafael, la democracia la hacen los oprimidos, la política la hacen los oprimidos, pero cuando son conscientes de que son oprimidos. Eso es importante y quizá el concepto central de la teoría marxista a lo mejor no es el de la plusvalía y es el de la alienación. Y pues en ese sentido, insisto, la experiencia de los últimos 40, 50, 60 años ha sido profundamente despolitizante. Y bueno, precisamente se trata de buscar esas alternativas. Yo cerraría precisamente, cito de nuevo a Dussel, las alternativas a esa democracia liberal no están por inventarse, ya existen, ¿sí? Hay que voltear a todos lados afuera de los grandes círculos del capital, hay que buscar experiencias como las muy denostadas en Sudamérica, caso por ejemplo de la Constitución venezolana, independientemente de pues, lo que ha sucedido en el régimen de Maduro y demás. Es una experiencia participativa interesante, sí, o sea, nos olvidamos de esa división tripartita de poderes rancia, de 5 poderes constituidos en Venezuela, que bueno, dan idea de cómo se pueden modificar. Esas instituciones liberales, digo, nos pueden gustar más o menos, pero están ahí y lo cierto es que hemos aprendido todos a hablar en un lenguaje de derechos. Entonces, pues bueno, hay que hacer efectivas esas instituciones e insisto, las alternativas ya están por ahí, nada más hay que
abrir un poquito la mirada, concientizar políticamente en la medida de lo posible. Y bueno, pues la democracia o se llena de un contenido distinto o seguiremos discurriendo por estos mismos canales de una representación pues vacía de contenido. Gracias, Camilo. Un saludo a todos. Gracias, Héctor. Gracias a todo. Me quedo con varios conceptos clave, ¿no? La participación de la gente, que la democracia supera lo electoral y que debemos buscar espacios democráticos más allá de las urnas, ¿no? Muchas gracias a todos. Y bueno, sigue la discusión en La Náusea TV. Estamos en contacto. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.